Vale, chicos, buenos días. Eh, como habíamos hablado la sesión pasada, estamos en este momento trabajando el tema de la eh, revolución industrial, ¿sí? Eh, y estamos en este momento en la primera revolución industrial, ¿sí? Habíamos dicho que esta revolución había traído consigo, bueno, una serie de cambios en, en una cantidad de momentos o de elementos de la sociedad. Esta vez nos vamos a centrar en dos específicamente, que eran los que yo les había dicho en la clase anterior. Entonces, ¿cuáles son estos dos? Van a ser los dos nichos sociales o las dos clases sociales más importantes que van a surgir en este momento. Por un lado, vamos a tener eh, vamos a ponerlos acá de este lado, el proletariado, los proletarios, y por el otro lado vamos a tener los burgueses, ¿sí? Estos dos eh, personajes van a ser muy importantes en este momento porque en tensión de estos dos es que se va a desarrollar todo lo que viene de aquí en adelante, en, principalmente en la Europa de, del siglo XVI, del siglo XVIII, perdón, ¿sí? Entonces, en este momento es que vamos a ver todo este gran cambio, esta gran tensión eh, que se crea entre estas dos clases sociales, ¿sí? ¿Vale? Entonces, nosotros habíamos dicho la vez anterior que, bueno, este burgués, el burgués realmente existe con anterioridad, existe desde mucho antes. La burguesía como tal comienza a crecer gracias a todo el proceso de conquista de América y de saqueo de las tierras y en fin, un mundo de cosas. Un proceso que se llamó la gran acumulación de capital o que Marx, propiamente Karl Marx, llama la gran acumulación de capital. Estos burgueses entonces van a ser los primeros capitalistas, ¿sí? Este capitalismo, como nosotros lo conocemos hoy en día, bien, entonces, íbamos en el capitalismo. Sé que ustedes no lo ven, pero acabo de hacer una pausa como de 5 minutos. Eh, Los burgueses entonces son los primeros capitalistas. ¿Qué significa ser los primeros capitalistas? Mm, bien, nosotros lo mencionamos, si mi memoria no me falla, lo mencionamos con ustedes anteriormente. Nosotros habíamos dicho que este capitalismo tiene cuatro momentos, ¿sí? Entonces, tiene un primer momento que va a ser el capitalismo mercantil, ¿sí? Tiene un segundo momento, tercer momento y cuarto momento, tiene un segundo momento que va a ser el capitalismo propiamente industrial. Tiene un tercer momento que va a ser el capitalismo de corte, esto se llama monopolista o de monopolio. Y por último, un capitalismo global, ¿sí? Y este va a ser un capitalismo global de las tecnologías. Bueno, vamos a verlo así. Cuando nosotros vimos la Revolución Francesa, dijimos que los, los burgueses de este momento estaban ubicados en este campo del capitalismo, un capitalismo mercantil. Este capitalismo se relacionaba a la compra y venta de productos.
¿sí? De productos. En cambio, en este momento histórico, este capitalismo que vamos a trabajar va a ser un capitalismo industrial. ¿Qué tiene este capitalismo industrial? Que este se va a concentrar en la creación de industria. ¿Sí? Actualmente, en este capitalismo global, este ser capitalista tiene unos pormenores diferentes, una forma de funcionar diferente. En este momento nos vamos a centrar específicamente en eso, en la creación de industria, ¿vale? La clase anterior habíamos dicho que la industria había transformado la forma de vida de los sujetos y de la economía, o sea, la forma de la economía, porque transformaba los medios de producción. Y nosotros habíamos dicho que esta revolución industrial, esta de acá, se centraba prácticamente en esto, en este ejercicio de la transformación de los medios de producción, ¿sí? Habíamos dicho que la maquinización, entonces comenzaban a reemplazar las personas que trabajaban en las industrias por la máquina, el surgimiento de la máquina de vapor, en fin, varias cosas. Pero esta transformación de los medios de producción, más allá de esta maquinización, significó una transformación social que estuvo dada por la creación de nuevos conceptos sociales, ¿sí? Es decir, en este punto, toda esta transformación de los medios de producción crea unos nuevos conceptos, unas nuevas formas de ser en sociedad. En este momento es que aparece por primera vez la palabra desempleo, ¿sí? En este momento comienzan a aparecer los desempleados, comienza a aparecer otra palabrita que nosotros conocemos, que es el sueldo, ¿sí? Esto lo trabajamos un poco, abordamos un poco en la clase pasada. Y bueno, comienzan a haber otro tipo de situaciones que transforman de una u otra manera la sociedad. Esta relación también crea un imaginario social, ¿sí? Crea un imaginario social que se mantiene hasta hoy en día, y es que la industria genera riqueza, ¿sí? La industria genera riqueza. ¿Por qué se construye este imaginario? Porque la persona que construye la industria es el burgués. Y parece ser que al construir esta industria se crean los medios para generar dinero de manera constante. Vamos a ponerle acá mejor esta palabra. Genera. La industria genera riqueza. Nosotros hoy en día consideramos esta industria como la empresa, ¿sí? Nosotros decimos, digamos como que el punto más alto que nosotros podemos aspirar en nuestra economía, más alto de inicio, porque de acá para arriba hay muchos más, es montar nuestra propia empresa, ¿sí? Montar nuestra propia empresa significa cambiar la posición en relación a estos conceptos, ¿sí? Ah, bueno, y aquí también aparece una que vamos a ponerla, no es que aparezca acá, sino que aquí se hace muy importante, que es la noción de jefe, ¿sí? Entonces, en este momento comienzan a existir los jefes
en este sentido industrial, el jefe de la industria, el patrón, no en el sentido de como que hay alguien que es superior a mí, sino que hay alguien que me manda, me comanda. Y este jefe tiene una fuerte relación con el dueño de la empresa, ¿sí? Entonces el jefe y el dueño terminan siendo la misma persona. Esto para entender por qué este ejercicio de la empresa entonces cambia nuestra forma de entendernos en relación con la sociedad. ¿Por qué? Porque esto de la empresa, una de las principales cosas que tiene la empresa es que soy mi propio jefe, ¿sí? Cuando yo tengo mi empresa, soy capaz de hacer posible esta oración. Soy mi propio jefe, ¿sí? Asimismo, tengo una relación con el empleo diferente. En este caso, si yo tengo mi propia empresa, no puedo ser desempleado, ¿vale? Y finalmente, si yo tengo mi relación con mi propia empresa, yo tengo la posibilidad de decidir mi sueldo, ¿sí? Esto es el imaginario que nosotros tenemos sobre la empresa. Las personas que tienen empresa saben que esto no es tan cierto. Este ser mi propio jefe pues tiene sus pros y sus contras, decidir mi propio sueldo, esto no es muy cierto que digamos en una empresa, y menos en una microempresa, una empresa pequeña, y no puedo ser un desempleado. Bueno, el COVID nos está demostrando que las personas que tienen empresa también pueden ser desempleados. Entonces, bueno, esto es un imaginario. Sin embargo, por más imaginativo que sea, es algo que se mantiene, es algo que está construyendo la sociedad. Entonces, este va a ser el imaginario que se va a construir a raíz de este ejercicio burgués en la época industrial, ¿sí? Por otro lado, tenemos al personaje proletario, ¿sí? Si decimos que el burgués va a ser el capitalista, va a ser el que va a tener los medios de producción, va a ser el que crea la empresa, el que es el jefe, entonces el proletario va a ser la persona que va a ser principalmente trabajador, ¿sí? Entonces, el proletario va a ser el trabajador de esta industria que estamos hablando acá, de la industria burguesa, de esta creación de industria. Ese va a ser el trabajador. Proletario, ¿por qué va a ser proletario? Porque, y tengan muy en cuenta esto que voy a decir, uy, me comí una N. Su única propiedad es su prole, ¿sí? La prole hace referencia a su pueblo, a sus hijos, ¿vale? Entonces, los hijos son una propiedad de el proletario y es su única propiedad. Por lo tanto, si esto es así, eso quiere decir que este proletario no tiene capital. Ni bienes, ¿vale? No tiene capital ni bienes. ¿Por qué lo divido de esta manera? Porque al decir que no tiene capital, quiere decir que no puede montar esta empresa, no puede montar esta industria. Y al decir que no tiene bienes, como veíamos en la clase pasada, quiere decir que no puede vender. El no tener bienes, el que sus únicos hijos, su única propiedad sean sus hijos, obviamente no va a vender a sus hijos, quiere decir que no tiene
propiedades para vender, no tiene nada que pueda vender. Por lo tanto, la pregunta de este trabajador va a ser ¿cómo me gano la vida? ¿Sí? Ya no tengo propiedades porque, como nosotros hemos visto, esto tiene una transformación en la sociedad en la cual el trabajador ya no es dueño de lo que produce y no tiene capital porque es pobre, ¿sí? No tiene estas grandes concentraciones de capital que se necesitan. Entonces, ¿cómo me gano la vida? En este punto, el trabajo va a cambiar en lo que significa. El trabajo se convierte conmigo, o conmigo, déjamelo, ya me puse a dudar. Se convierte, si está bien, se convierte en propiamente algo que nosotros conocemos hoy en día como un producto. Y esta transformación del trabajo en un producto va a significar un cambio completo en la sociedad. ¿Por qué? Porque antes el trabajo era un algo que yo hacía, ¿sí? Un ejercicio propio de la vida, o sea, no tenía ninguna relación con un producto, algo por el estilo, algo era el trabajo, otra cosa era el producto. ¿Por qué? Porque yo trabajaba, producía algo y este producto era lo que yo vendía. Entonces, acá lo que se va a vender es el trabajo. Se vende el trabajo, ¿vale? Y con esta venta del trabajo va a surgir una cosa que nosotros ya, con esta es la tercera vez que lo mencionamos, va a surgir el salario. Entonces, a cambio de un salario. Entonces, este salario es lo que le entrega el capitalista en esta industria al trabajador por su trabajo. Entonces, el capitalista, el industrial, el gran burgués, lo que está haciendo es comprar el trabajo, comprar la mano de obra. Entonces, acá, la mano de obra entra al mercado, ¿sí? Se comienza a comprar y vender mano de obra. Esto precisamente va a transformar completamente la forma como se entiende la producción. Por lo siguiente, vamos a poner acá de este lado el sistema económico preindustrial. Y acá el sistema económico industrial. Esto es para que nos hagamos una idea. Entonces, nosotros sabemos que el núcleo de la sociedad es la familia, ¿vale? Entonces en ambos va a estar la familia. Familia, aquí también familia. Esta familia en este lado, digamos, vamos a ponerlo de este, esta familia en este lado va a dar un personaje que va a ser Zapatero, ¿sí? Uno de los miembros de la familia Zapatero.
El zapatero entonces va a crear un producto que van a hacer, hace zapatos, ¿sí? Estos zapatos después se venden, ¿sí? Y este dinero vuelve a la familia, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, la relación económica se está dando constantemente en la familia, no sale de ahí. Por eso es que para la antigüedad era tan común que una familia completa se quedara en un solo oficio. Mi padre fue zapatero, yo fui zapatero, mi hijo será zapatero. De esa manera era como se trabajaba. Pero con esto, con este sistema industrial, la familia no va a funcionar de la misma manera. ¿Por qué? Porque la familia va a dar, digamos, el mismo zapatero. Sin embargo, este zapatero no va a hacer zapatos, ¿sí? Va a... Ok, vamos a ponerlo así. El zapatero hace zapatos, ¿sí? Pero estos zapatos no le pertenecen. Estos zapatos pertenecen a la industria. Por lo tanto, la industria, yo creo que este fue el mismo mapa que hicimos la vez pasada, en la clase pasada. La industria vende zapatos, ¿sí? Y de este vender zapatos, vamos a decir que esto es lo que gana, ¿sí? Bueno, sí, esto es lo que gana todo esto. Todo esto es lo que gana de la venta de zapatos. Vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque la industria también tiene que ganar. Entonces, un pedazo se va a ir para la familia y otro pedazo, que va a ser el pedazo más grande, se va a ir para la industria, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que por el mismo trabajo que está haciendo el zapatero, por la venta de estos zapatos, la cantidad de dinero que le está llegando, la cantidad de dinero que se está devolviendo a la familia, no va a ser la misma. Entonces ya no sirve solamente que la familia sea zapatera, ¿sí? Ya esto de familia zapatera y abuelo zapatero y yo zapatero, hijo zapatero, ya no funciona. Necesitamos que la familia se diversifique. Entonces, que una misma familia tenga un zapatero, zapatero, un alfarero y un mecánico, ¿sí? Ahora, ¿quiénes van entonces a entrar a jugar estos papeles? Vamos a agregar una información extra y esto va a ser muy importante. Este zapatero va a ser el papá, ¿sí? Digamos, el hombre de la casa. Este zapatero también va a ser el papá. Entonces, si se dan cuenta, en este momento de la historia, con que papá trabaje es suficiente porque esto me permite que con el solo trabajo de él, los ingresos totales vayan a la familia. Sin embargo, en este trabajo no, en este sistema no, porque papá zapatero ya no es suficiente, ya los ingresos que tiene papá zapatero no alcanzan a hacerlo. Entonces va a tener que ser eh, papá zapatero, hijo 1 alfarero e hijo 2 va a ser mecánico, ¿sí? Entonces, esto de entrada cambió la familia.
¿sí? La familia se diversificó, ya teníamos más actividades en un mismo entorno familiar. Entonces, para papá Zapatero, es muy importante esto que decíamos acá arriba, que su única propiedad son sus hijos, son su prole. ¿Por qué? Porque esta prole va a ser la encargada de suplir la falta económica que va a tener en algún momento. Entonces, esto ha cambiado completamente la familia. Bueno, en general, esta es la situación social, la estructura social que vamos a tener con la revolución industrial, ¿sí? Esta es la forma como se va a manejar. Burgueses, proletarios, trabajadores, que se les paga un salario por su trabajo. Ese trabajo entonces entra en el mercado y ese mercado transforma completamente la sociedad, transforma el nicho social. Por eso, o bueno, no por esto, pero vamos a ahondar ahora en un tercer elemento, ¿sí? El tercer elemento hace referencia a esto. Cuando nosotros decimos zapatero hace zapatos, este zapatero de acá hace zapatos, un solo zapato, ¿sí? Un solo par de zapatos. Digamos que hace un par de zapatos al día, por poner algo. Pero este zapatero de acá, con la transformación que le pertenece a la industria, no va a ser un zapato, sino va a ser 10 zapatos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá la venta se hacía uno a uno, ¿vale? Entonces, digamos, los mismos zapatos que yo hacía, el dinero o lo que fuera, en algún momento le iba a llegar a mi familia. Pero acá 10 zapatos no se los puedo vender a una sola familia, ¿sí? ¿A quién se los vendo? Claro, entonces el vendedor, el industrial, el burgués, va a coger y decir listo. Entonces, el problema está ahora en vender este exceso de producción. Entonces, vamos acá, vamos a separar todo esto con el inicio. Vamos a decir el cambio ahí en los medios de producción significa un aumento de los productos, ¿sí? Si tenemos entonces este aumento de los productos, este de acá, este aumento de los productos, ¿qué hacemos con los productos extra? Entonces, este aumento de los productos necesita un aumento ahí, del consumo. Necesitamos un aumento, pues para poder vender todos los productos que tenemos, necesitamos un aumento de gente que consuma esos productos. Y por lo tanto, se necesita un aumento de los consumidores. Y esto a la vez significa un aumento de la cantidad de personas. Entonces, el mismo sistema industrial que ha propuesto un aumento en la cantidad de productos, nos está proponiendo ahora un aumento en la cantidad de consumidores. Porque si no hay suficientes personas que consuman, pues yo a quién le vendo todos estos zapatos que hice. Todos estos zapatos de acá me quedan en veremos si no tenemos personas para que los usen. Entonces, de la mano con el aumento de la industria, viene un aumento de la población. Y este va a ser uno de los cambios más importantes que va a tener la revolución industrial, porque aunque
Esto es una situación paradigmática porque al comienzo dijimos que significaba pérdida del empleo para muchas personas, después dijimos que significaba una transformación en el trabajo y esta transformación irónicamente necesita más personas. Entonces, si necesita más personas, quiere decir que van a haber más personas sin empleo. Y para que tantas personas no tengan menos empleo, entonces vamos a necesitar más industria para que trabajen. Y para que haya más, y cuando hay más industria para que trabajen, va a haber más producto. Y entonces aquí, propiamente dicho, es donde inicia el crecimiento exponencial de las sociedades. Hasta este momento, el crecimiento social, el crecimiento demográfico en Europa principalmente había sido casi nulo. O sea, durante los últimos 700 años, más o menos desde el 1000 hasta el 1700, que es la fecha que estamos usando de referencia, la expansión de la demografía, de la cantidad de personas en el territorio europeo, era casi cero. Nacían la misma cantidad de los que se morían y no había nada más. Con esto, pues se va a posibilitar la existencia de una cantidad de personas que a futuro nos van a traer al problema demográfico que tenemos hoy en día. Entonces, el crecimiento de la población es directamente responsabilidad más bien de la revolución industrial. Bien chicos, hasta ahí este elemento de la revolución industrial, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, hasta el momento lo que hemos visto son el elemento social que esto generó, elemento social más que todo centrado en estos dos personajes, en los burgueses y los proletarios. La clase pasada vimos el momento a momento de antecedentes y todo lo que permitió esto. Y la idea entonces pues es seguir ahondando paso por paso en cada uno de los momentos de esta revolución industrial. Más adelante trabajaremos también la segunda y la tercera revolución industrial porque en medio de todo esto, eh, principalmente a finales de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, especialmente de la Segunda Guerra Mundial, yo estoy convencido de que es así, pero sería cuestión de analizarlo un poquito más. Todo este proceso permite uno de los movimientos, de los estallidos sociales más importantes que tenemos hoy en día y son los movimientos de la libertad de expresión, los movimientos de eh, bueno, LGBT y todo esto, que todos estos surgen por el nacimiento del feminismo, ¿sí? O no, nacimiento no, la potenciación del feminismo. Entonces, eso va a ser algo que vamos a trabajar, que vamos a tocar un poquito en clases posteriores, porque pues aún me estoy adelantando mucho en las fechas. Esto es 1840, la primera guerra mundial es en 1914, entonces todavía nos quedan como 70 años de diferencia y en esos 70 años todavía pasan cosas. Entonces, bien chicos, hasta ahí llegamos por hoy. Espero que no haya estado muy mamona la clase, sé que son muchos datos, sé que son muchas relaciones, pero es necesaria verlas cada una de ellas. Nada chicos, nos hablamos en la próxima clase y se cuidan, se portan juiciosos, no hay nada más que decir.